Listo. Buenos días todavía a todos, especialmente a Sebastián Díaz, que nos acompaña en este último diálogo para conversar sobre el tema que estamos hablando esta semana, que es sobre geografía de la salud. Sebastián tiene experiencia profesional ya larga, ¿cierto? Es geógrafo de la Universidad de Concepción y ha trabajado, ¿cierto?, harto en indicadores en general, sabe mucho de las plataformas para poder compartir estos datos y trabaja, ¿cierto?, en el proyecto de salud de Coronel que les mencioné hacia el final de la clase y además trabaja muy activamente en una ONG que ya nos va a contar. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos. Buenos días a todos, espero que tengan un buen día. Y claro, como decía Francisco, estoy trabajando actualmente en el proyecto de Coronel, que creo que ya le había mencionado, con las líneas generales al menos. Y yo en específico estoy a cargo de, digamos, todo lo que tiene que ver con el levantamiento de la información. Vale decir, la configuración de las tablets, la creación de la encuesta en Survey y el mantenimiento de la base de datos y, bueno, también trabajar los resultados. Así que son, claro, como varias labores que parten de la parte técnica, ya más relacionado a los SIG, y también bases de datos y el análisis de los resultados. Seba, ¿podrías Y contar cómo, sí, en qué, en el fondo, así como bien en breve, cómo es que el trabajo que tradicionalmente realizan los empadronadores, ¿cierto? Que van y aplican, o sea, detectan quiénes van a ser los participantes del estudio y que aplican, ¿cierto?, una primera encuesta y que después va a otro equipo, ¿cierto?, de salud que aplica otra encuesta y toma muestras de sangre y de orina. ¿Y cómo es que ahí entra la geografía? Uno podría decir, oye, pero es una pega de encuestadores y de salud. ¿Qué tiene que ver la geografía un poco ahí? claro. No, yo creo que es súper importante, sobre todo ahora que todo en general depende de los celulares para llegar a ciertos lugares. Y por lo general no es tan fácil llegar a identificar una manzana, porque en general, claro, como decías tú, primero tiene que ir un empadronador con una encuesta. Y luego esa encuesta se tiene que vincular, digamos, a la base de datos de salud, que son dos bases de datos aparte. Entonces, ahí tiene que coincidir el número del participante. Entonces, el primer equipo registra el número del participante y la localización también. Y esta información después se traspasa, digamos, al equipo de salud, que tiene que ir con su tablet y con los datos que se le entrega, como es parte de las funcionalidades que también tiene Survey y que son las ventajas que uno puede ir en tiempo real descargando las bases de datos. Entonces, si no sé, los empadronadores hasta el lunes hicieron levantamiento y necesitan que el equipo de salud vaya a ver todos estos levantamientos hasta el lunes, nosotros descargamos la base de datos de Excel y, claro, tenemos las direcciones, el número vinculado y el número participante. Y además la manzana y localización. Entonces nosotros también lo que creamos dentro de todo esto fue un mapa offline, para que no es necesario tener, digamos, internet, se hace a través de la aplicación ArcGIS Collector. Entonces, cada uno tanto los empadronadores como el equipo de salud tiene acceso a este mapa y puede ir viendo a dónde está la manzana que le corresponde y la dirección. Entonces, eso facilita bastante digamos, el despliegue en terreno y también ayuda a optimizar, digamos, el barrio durante el día para llegar a más lugares. Pero igual hay que decir que, claro, como todas herramientas, de repente fallan
pero, o sea, es más fallo humano que de la herramienta en el fondo, pues. Uno siempre igual se puede confundir de manzana y todo, pero imagínense si no tuviéramos esta facilidad sería mucho más grande el nivel de error, pero siempre se puede corregir y ayuda un montón. En el fondo aquí Sebastián ha hecho claro, un salto tecnológico bien importante porque estudios de este tipo generalmente lo que hacen es que registran los datos en una tablet, puede ser también, o en papel, qué sé yo, pero registran el dato como y queda en una tabla y punto, ¿cierto? Una tabla Excel, podemos decir. Pero en este caso, lo que reciben los empadronadores es una ubicación precisa de dónde tienen que ir antes, de antemano, ¿cierto? Y eso está precargado en un mapa, de manera que ellos saben cómo llegar ahí. Luego, ellos completan la encuesta, ¿cierto? Que es un empadronador que entrevista a una persona durante unos 20 minutos, haciéndole preguntas muy específicas respecto a dónde trabaja, dónde ha trabajado antes, cuánto tiempo lleva viviendo ahí, cuáles son qué sé yo, a ver, ayúdame tú, Seba, ¿qué más que tipo de preguntas típicas? Eh, Tiene del consumo de alcohol, de actividad física, de marisco y pescado, que es importante por los metales pesados, y ¿cuál era lo otro importante? El tipo de trabajo que desarrolla, pues, si estuvo Eso, el expuesto a tipo de trabajo que contaminantes. desarrolla, si son sedentarios o no, si hacen deporte, Claro. cuánta agua consumen, de dónde toman el agua, qué tipo de calefacción usan. Hay un montón de preguntas que entonces, claro, quedan sintetizadas, ¿cierto?, en una tabla, pero esa tabla, o sea, el empadronador, primero que nada, llegó rápido a la vivienda porque tenía una herramienta digital para llegar. Con esa misma herramienta sirve para ingresar los datos, pero además los datos que después quedan georreferenciados. Y esa información va a ser súper importante para poder después analizar si es que se empiezan a dar ciertas condiciones de salud, porque esa base, como dijo Sebastián, va coordinada, ¿cierto?, con un código participante Sí, y con la encuesta de salud y el muestreo de salud que van a hacer las personas, ¿cierto? Ahí, o sea, los especialistas en salud. Ahí les preguntan si tienen alguna enfermedad diagnosticada, pero además le hacen una serie de exámenes. Entonces, eso va a quedar todo georreferenciado y viene coordinado, y lo más importante, desde un sistema geográfico. No viene como análisis geográfico después a ver qué hace con los datos, sino que arranca desde ahí. claro, sí. ¿Cómo? En ese sentido, ¿cómo? No te iba a Es preguntar, bien, dale, no, cuéntame lo que quieres contar. sí, pues en ese sentido es bien importante el salto tecnológico que se da, pues, a pasar del papel a esto, y también los empadronadores que han trabajado o tenido en experiencias previas igual dan a entender que se facilitan harto las cosas. Mira, me gustaría que podáis contar cómo, porque aquí hemos tenido, bueno, y tú sobre todo, hemos tenido que trabajar con profesionales de área de la salud, ¿cierto? Distintos. Sí, ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? Porque yo sé que tú te has tenido relaciones fuertes, ¿cierto? Con la Cintia, que es tu par geógrafo, ¿cierto? Pero hay más personas, ¿cierto? Hay claro. estadísticos, hay gente como, bueno, está ¿cómo se llama? La Sandra, que es doctora de salud pública, está la Marisa, ¿cierto? Que es médico. Pero además tú tuviste que trabajar con informáticos, ¿cierto? Para poder preparar Sí, bien todo el sistema. Quizás podrías contar un poquito de esa parte. claro, fue algo bien multidisciplinario y bueno, lo más cercano, digamos, como ya lo informático, fue la preparación de la encuesta, porque era una encuesta que estaba pensada en papel inicialmente. Entonces, hay cosas que son en papel y hay cosas que no se dan bien en la base de datos. Y hay que ver que son bases de... Te escucho un poquito cortado, o sea, pero bueno, a Sí, ver. me está llamando ahora sí. Ah, ya, dale. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, dale. Dale. Eh, claro, entonces, claro, lo más cercano a la programación fue cuando se elaboró la encuesta y tuvo que transmitirse esto. Claro, siempre pensamos en una base de datos. Por decir, en un papel, así un ejemplo súper sencillo, la dirección.
y trae la calle y el número. Pero dentro de una base de datos, una columna no puede contener datos textuales y numéricos. Entonces, son variables de distinta naturaleza. Entonces, ahí hay que, claro, una pregunta: ¿en qué calle vive? Otra: ¿cuál es el número de su vivienda? Y detalles así. De repente, crear categorías, agrupar categorías y ver todo lo que son los saltos, las condicionales. Por decir, si uno dice no he trabajado nunca, que no se despliegue el listado de experiencia laboral y cosas así. Y todo eso, claro, hay que programarlo directamente, aunque no es como, digamos, la programación más dura que uno dijera, así como otras cosas como R, sino que es un poco más amigable, y se hace en Excel. Es un Excel que se va actualizando y está vinculado, digamos, a esta encuesta y se va actualizando. Pero igual, claro, hay que tener conocimientos, crear las categorías, los vínculos. Y claro, ahí igual siempre un proceso de aprendizaje, porque uno no está tan familiarizado como con eso. Y claro, cómo se ve en la tablet, como ese tipo de cosas. El tipo de variables, si es continua, si es categórica, también es importante la clasificación de cada variable. Y eso es como lo más informático, ¿no? Y con el área de la salud, igual tuvo que haber una continua retroalimentación en esto, porque también cuando se hacían estos replanteamientos de preguntas, porque de repente eran cosas insalvables, que simplemente no podían quedar como estaban expresadas para papel. Entonces ahí había que tener mucho cuidado con el sentido de las preguntas, con las unidades de medida, cuántos intentos eran, si quería que se registraran los tres o quedara el último no sé, del examen respiratorio, de flujo respiratorio, cuando tenían que soplar y cosas como de ese estilo. Claro, tuvimos que verlo directamente con la gente de salud, porque ahí uno no puede meterse mucho, o sea, en el Claro. fondo no sabemos. Pero en general igual, claro, era inversamente igual, porque ellas a su vez tampoco tenían conocimiento como de mapa o de la misma aplicación, como que igual les complicaba a algunas un poco. Pero en general se hicieron capacitaciones, digamos, como para solventar esta, y fue más de una capacitación. Y ahí, claro, quedaron hartos cosas mucho más claras, y generalmente eran como con el envío de la información o cómo yo podía reingresar a un cuestionario y cambiar si es que me había equivocado, descargar los mapas y esas cosas. Pero en general también quisimos hacerlo más sencillo para el personal de salud que no manejaba, digamos, tanto como la herramienta de georreferencia, y en el fondo tomamos la localización que tomaban los empadronadores, como para hacerlo más sencillo para ella. Pero en general igual tuvieron que familiarizarse con el mapa y todo, pues, instalar el collector, el registro collector, a todo, y explicarle un poco cómo era el barrio, las manzanas y todo. Y así que eso en general, como con el personal de salud. Y claro, ahí es bien importante la comunicación en el fondo, para llegar a un buen entendimiento entre ambas partes. Y en cuanto, digamos, como a lo de base de datos, que fue lo que me tocó tratar con María José, que estadística, ahí también hubieron cosas, o sea, porque finalmente uno tiene la base de datos, pero por cada pregunta no te va a aparecer así, no sé, pues, come marisco, come esto en el Excel, sino que aparecen puros códigos, ¿no? 1, 2, 3, que son en el fondo las opciones. Es como, no sé, la opción 1 es marisco enlatado, la opción 2 es marisco natural. Entonces la base de datos te va a aparecer 1, 2 y no te va a aparecer la opción. Entonces ese fue como un desafío igual, porque inicialmente igual es un poco confuso,
y también ella está como familiarizada a otros métodos para levantar información. Entonces ahí hubo que hacer como la traducción, que en el fondo igual tuvimos que aplicar R y algo de Python en ArcGIS. Como para, en R fue como para hacer la traducción, digamos, como al vector que contiene todas las traducciones y después hacer el merge con cada una de las opciones que se respondieron. Entonces ahí fue necesario crear script y también en Python, en ArcGIS, también fue necesario como para juntar bases de datos, porque igual hay algunas como limitaciones en el fondo bien relacionadas como a lo que se estructura como un repeat, que son una repetición de preguntas, digamos como en el caso de experiencias laborales. Una persona que trabajó en una mina, no sé, después en una termoeléctrica y después, no sé, en un aserradero, por decir algo. Y otra persona que, no sé, fue trabajadora doméstica, tiene una experiencia laboral y otra persona tiene tres. Entonces la base de datos no se cuadra, porque no sabe un largo máximo o un largo mínimo. Entonces ahí se estructuran como la repetición de la misma pregunta, pero se almacenan en pestañas aparte. Entonces después uno tiene que ir juntando, digamos, toda esta información para consolidar una base de datos y no, digamos, 4 Excel separados. Sí, Entonces, esto que tú también, contáis, esto que tú contáis es súper relevante porque, eh, claro, quizás los estudiantes que son de tercero, claro, dicen, pero yo cómo puedo hacer eso, yo nunca he hecho eso, ¿cierto? O sea, les puede surgir como, esto suena súper difícil, y en general es difícil, o sea, yo no quiero decir que sea fácil, o sea, Sebastián tiene tú tenías una habilidad en esto también, pero también ha sido muy autodidacta, ¿cierto? Ha sido muy de ir aprendiendo en el sí, camino, de ir preguntando, de, de irte asesorando, ¿cierto? Pero no es que tú estudiaste informática ni estudiaste como un magíster específico en esta cuestión, ¿cierto? Tú saliste de la claro, U de geografía y después te conectaste, ¿cierto? En el observatorio del CEDEUS y después con otras pegas, ¿cierto? O sea, tú fuiste claro. como un poco aprendiendo en la medida que ibas también eh, como aceptando desafíos difíciles, como por ejemplo este de que te pasamos las tablets, entonces te dijimos, toma, juegue, ya voy, pues. Sí, Hagámoslo en sí, un 2, 3. Ya, pues bueno, hagámoslo en 2, 3. sí. Sí, en realidad Francisco lo describe súper bien. Y yo, si puedo darle un consejo, como que igual no hay que tenerle miedo a esas cosas, porque igual es importante siempre preguntar, porque igual siempre hay gente que está dispuesta a ayudarlo, aunque no los conozcamos, y en el fondo yo le he preguntado a geógrafos más viejos que me dicen, oye, pregúntale a este, ¿sabe? Y hablamos y me enseña y así vamos aprendiendo, pues, y así mismo como cuando me preguntan a mí, yo también ayudo a gente, entonces así como devolviendo manos, se va aprendiendo igual, pues. Sí, por ser Y que- súper generoso en eso. Yo creo que siempre está súper atento. Bueno, ese es el primer tema que queríamos conversar contigo, o sea, y espero que los estudiantes se estimulen. Y el segundo, que me gustaría que nos conté un poquito en la ONG que tú también participas, ¿cierto? O sea, en paralelo a a este trabajo que sí, suena difícil, ¿cierto? Pero que te deja espacio también, ¿cierto? Para hacer trabajo en una ONG. Cuéntanos un poquito en qué consiste eso, el caso, ¿cierto? El conflicto que ustedes están evaluando, porque como yo ya te he contado en otras ocasiones, es un caso que se podría tomar en geografía ambiental o lo podríamos tomar también en el curso siguiente, que es el de legislación y gestión ambiental. ya, sí, sí, como dice Francisco, claro, esto hay que hacerse un tiempo y especialmente yo empecé a trabajar con Nacimiento, que es mi comuna de origen, y claro, todo este movimiento partió por, en el fondo, dos personas que se movilizaron, dos trabajadoras de la celulosa que trabajaban en labores de limpieza y igual cansadas, digamos, porque ellas viven a no más de 100 metros de la celulosa, porque como para contextualizarlo un poco, en la celulosa que más produce actualmente. O sea, ahora cuando se termine el proyecto MAPA,
solo va a ser superada por esa planta. Y tiene la particularidad que está muy cerca de la población. Cruzando una carretera está al otro lado. Entonces, ella y su hijo presentaban muchos problemas respiratorios. Cada vez que, claro, habían emanaciones, porque las emanaciones son como algo continuo, digamos, el nacimiento, pero es que está normalizado. Y ese fue uno de los principales, es uno de los principales, digamos, impedimentos para que la gente siga tomando conciencia, digamos, porque lo normalizaron a tal punto que habían intoxicaciones masivas, pero la gente no iba al hospital, porque lo atribuía a cualquier cosa, o decía ya se me va a pasar, pero claro, ellas, como cualquier conflicto ambiental que comienza, empezaron a meter ruido, a denunciar, a llamar a autoridades, y ahí empezó a conformar, digamos, un equipo de trabajo con profesionales jóvenes, antropólogos, sociólogos, yo y concejales. Empezó a crecer y nos empezamos a vincular con otras ONG. Y ahí nos vinculamos con Conciencia Sur, una ONG que, en su mayoría son biólogas marinas que trabajan. Y también nos vinculamos con la ONG de Defensa Ambiental, que son abogados, digamos, orientados a causas ambientales y trabajan con profesionales del área del medio ambiente, como geógrafos, biólogos, de todo, de ingenieros ambientales, y ahí, claro, empezamos a cohesionar, digamos, todos estos esfuerzos en torno a la problemática. Y digamos, la primera batalla que tuvimos fue que, claro, estas emanaciones no era que solo vinieran de la industria, sino que venían de las tazas del baño, de las duchas, de todas las, digamos, conexiones domiciliarias al alcantarillado. Y claro, en un momento que hubo una emisión importante y que hubo gente, bueno, esa fue como el primer registro en el fondo, porque la gente estaba un poco más informada. Fueron los bomberos, hicieron mediciones y encontraron ácido sulfídrico, que emanaba desde las cámaras de alcantarillado, de las casas, de todos lados. Y ahí sí que el ácido sulfídrico es un químico muy, muy, muy potente. De hecho, una inhalación, solo una exposición te puede dejar daños pulmonares permanentes. O sea, y digamos, la gente esa vez sí concurrió, digamos, a los hospitales a ver, porque fue bastante serio, vómitos, mareos, dificultades respiratorias. Fueron alrededor de 30 personas al hospital y ahí iniciamos, digamos, la investigación más geográfica y orientada acá. Igual en ese momento, que fue como hace 3 años ya eso, fuimos a levantar información con papel nomás, a casa por casa, viendo quiénes tenían síntomas, quiénes no. Y también hicimos un pequeño esquema donde se encontraba, digamos, la conexión de la celulosa al alcantarillado. Y ahí, claro, investigando nos dimos cuenta que el ESBio concedió este permiso para conectar el alcantarillado de la industria a la red domiciliaria de alcantarillado, y la emanación de ácido sulfídrico está a apenas 90 metros de la primera casa. Es decir, que el ácido recorría 90 metros y ya estaba en el alcantarillado de las primeras casas. Entonces, claro, ahí la geografía jugó un rol bastante importante, porque es distinto decir hay ácido sulfídrico emanando de las casas, que era lo que se decía inicialmente, a identificar el punto, aquí está la conexión al alcantarillado, aquí tenemos la red de alcantarillado y recorre tanta distancia, y de hecho en primera instancia la denuncia fue ingresada al tribunal, y al principio había sido como desestimada, y en la apelación incluimos el informe del catastro y las cartografías, y ahí sí que ganamos el juicio. Entonces, yo creo que la geografía tiene su aporte, digamos, en estos conflictos medioambientales bien, bien concretos en el fondo. Y asimismo fuimos avanzando, porque
Bueno, CMPC en sí es un monstruo que tiene aristas por todos lados. O sea, si pensamos en todo lo que conlleva la producción de monocultivo y la erosión, la depredación de la biodiversidad. Por otro lado, tenemos las emanaciones como este tipo, con esta red domiciliaria. Tenemos los vertederos de CMPC que están infiltrando metales digamos, en el agua subterránea, aparte las emanaciones aéreas que son muy grandes en comparación, digamos, con el nivel de contaminación que se puede alcanzar en un pueblo pequeño, po, y de hecho es zona saturada actualmente, pero aún así existen proyectos de ampliación. Entonces son muchas las aristas que abarca esto, entonces estamos picando un poco por aquí y por allá, pero claro, ahora nos estábamos enfocando en el agua subterránea, aprovechando la expertise de las biólogas marinas, y claro, ahí igual se dio un cruce interdisciplinario. O sea, ellas tienen, digamos, otra expertise, tienen acceso al laboratorio, conocen ya más la química del agua y nos enseñaron un montón. Y aparte de eso, yo le estaba dando el contexto geográfico a esto, generando cartografía, delimitando los vertederos, localizando los puntos, dónde están estos puntos. Y también a futuro esperamos hacer una ya más geoestadística y hacer estudios digamos, de puntos calientes, donde se concentra la mayor cantidad de contaminantes y que, bueno, ahora actualmente tenemos algunos resultados, pero en definitiva hemos estado trabajando ahora actualmente con los propios recursos, o sea, las propias mediciones del Estado, del Servicio de Medio Ambiente, y no ha sido un trabajo enorme encontrar las coordenadas, pues no sé si intencionalmente o no, pero están como escondidas en un informe, en otro, y otras las hemos tenido que pedir por transparencia, y claro, ahí nuestras sospechas bueno, confirmaron porque en los acuíferos cercanos a los vertederos se encontraron concentraciones de un 1000% superior a la norma de hierro y manganeso. Y todo esto, digamos, a 900 metros de la captación de agua de nacimiento. Entonces, son problemas serios y ya por eso hemos llegado, y a través del concejal que está participando con nosotros, hemos llegado a instancias donde hemos expuesto estas cosas en consejos municipales, con el alcalde, los concejales, y bueno, también esto de la herramienta geográfica es novedosa porque no es algo que sea muy masivo, sobre todo en los pueblos más pequeños. No es algo que sea una información tan asequible y con, digamos, claro, todos dicen, no, nacimiento y contaminación, ya en la CMPC, pero ver algo tan concreto en un mapa, así como aquí está el vertedero, aquí está la toma de agua, estos son los valores, ya le da un enfoque totalmente distinto y ha hecho que la autoridad igual hayan ido tomando conciencia del problema. Inclusive uno diría, claro, el alcalde de la UDI, hay varios de derecha, pero esto ya como que trasciende los colores políticos y el agua que directamente están tomando ellos y su familia, entonces ya toma otra importancia. Entonces, en ese sentido, yo creo que la geografía ha aportado mucho, al menos en esta causa, y también otra forma que hemos progresado es como la sistematización de los datos, y que es súper importante. Yo creo que en cualquier trabajo, sea cual sea, la sistematización de los datos es vital para avanzar. Porque claro, antes uno tenía un informe por acá, por allá, y claro, sistematizar los datos tanto como de documentos, tablas y información geográfica ha sido crucial como para progresar, digamos, en esto. Y usando, claro, los elementos tecnológicos que nos ha facilitado la pandemia ahora para trabajar en equipo, como el Drive y las reuniones virtuales han sido, pero súper importantes en todo esto. Tenía el micrófono apagado. Sí, ya. Eh,
Pero los estudiantes en general como que han ido, están trabajando en sus casos, hay algunos que todavía no tienen caso, imagínate, estamos a 2 semanas de cerrar el semestre y están ahí todavía sin caso. Eh, ¿Tú crees que el caso de nacimiento es un buen caso que se podrían involucrar? Primero que nada, para observar, porque en el fondo ellos primero observan el fenómeno y Claro. que después podría dar pie como al próximo semestre, en el siguiente curso, a empezar a ver instrumentos ya más legales, más normativos. Está como ese vínculo, puede ser tú la invitación a eso también, si es que se da. Sí, pues yo les dejo la invitación abierta porque, bueno, como saben, todos estos trabajos son voluntarios y también nos interesa que visibilizar la problemática. Pues entonces, si alguien quiere trabajar, nosotros tenemos a disposición la base de datos, ya tenemos avanzados cartografías que les pueden dar una idea de lo que está pasando y tenemos mucha información que podrían usar y en el fondo hacer sus propios análisis, pues. Y claro, igual la invitación está hecha si quieren continuar, digamos, trabajando, todo suma un grano de arena. Así que puta, nos pondría muy contentos si alguien quisiera tomar este caso de estudio, que es algo bien concreto y tiene muchas aristas por las cuales se pueden abordar y también este trabajo tiene su proyección, pues, o sea, no es que se haya hecho y ya fue, sino que estamos en constante avance, en conversaciones, nos tienen invitados, digamos, a exposiciones constantemente y hay mucha gente que también les puede aportar su punto de vista, pues, de distintas profesiones y eso. Así que si alguien quiere, bienvenido. Súper, mira, ahí en el chat puse tu correo, es Sebastián Alonso 137, ¿cierto? Sí, Ya, súper, ahí lo puse. O sea, para los grupos que están ahí todavía pendientes, o quizás algún grupo que decida cambiar el próximo semestre, también puede ser, que estén analizando un caso, pero que no le vean mucha salida para lo que les vamos a pedir después, para que también lo puedan tomar. Eh, bueno, no sé si tienes algo más que quizás reflexionar sobre el tema de la geografía de la salud, ¿cierto? O la potencia que pueden tener el uso de herramientas geográficas para poder eh, entender como dificultades, ¿cierto?, de la población en términos de enfermedades o de cómo se analiza, o en el fondo el aporte que podemos hacer del diagnóstico, ¿cierto? Y el diagnóstico no como de solo la segregación o solamente como la condición socioeconómica, sino que la condición de salud. En el fondo, quizás en eso quizás tiene alguna reflexión sobre si para ti fue un tema nuevo o no, o la relación con las plataformas de acceso a información, algo así. sí, sí, tengo en el fondo varias reflexiones claro, igual fue es un tema un poco nuevo porque, claro, todos van como a la geografía crítica, social o más solo enfocado al ambiente y tampoco era como algo que yo esperaba después trabajar. En cuanto a eso, bueno, lo del COVID trajo como el auge de esto, de muchas formas, pero claro, al menos como yo lo veo, claro, en términos de lo que estamos haciendo en Nacimiento y en Coronel, comparten muchas cosas, tienen muchas cosas en común, y yo creo que la geografía ahí tiene mucho que aportar, porque en términos legales, siempre, bueno, los abogados siempre nos decían que eh, hay que hacer el vínculo, como ese es como el meollo del asunto, vincular. ¿Cómo yo vinculo a la empresa con que la gente tenga cáncer o tenga enfermedades respiratorias? Porque generalmente se trabaja, claro, con datos generales, muchas veces a nivel comunal, porque no están desagregados a un nivel más territorial,
como manzana o más específico. Ahí hay un vacío igual bien grande en cuanto a eso y que hay que avanzar como a solventarlo. Y entonces, claro, darle un contexto ya de nacimiento, que es verdad, hay una tasa de cáncer muy grande y de enfermedades respiratorias y cardíacas que se relacionan, digamos, con las emisiones. Pero ¿cómo yo demuestro que estas emisiones en particular están afectando a la población? Y ahí es donde los abogados siempre nos decían que eh, el vínculo es lo clave, si no estáis condenados a perder, no tenéis cómo demostrar la afectación. Y acá es donde yo le he mostrado esta herramienta claro, a los abogados, biólogos, gente que no está relacionada con el área, y dice, chuta, esto sí que es bien concreto, o sea, digamos, estudiamos la área de influencia alrededor de la celulosa y vemos los casos en este lugar y los comparamos con los que están más lejos y realmente hay cambios significativos. Entonces esto ya es bajar más al territorio y contextualizar toda la contaminación y cómo hay gente que está más expuesta y menos expuesta. Y ahí incluso pueden surgir relaciones, digamos, con el nivel socioeconómico, otras condicionantes de la población, pero ahí el vínculo está hecho el vínculo de a qué gente está contaminando y por qué. Entonces está el vínculo geográfico que se ha obviado muchas veces, digamos, en estudios de salud, pero ahora viene a ser algo totalmente relevante, porque hacer un estudio finalmente de salud sin la componente territorial es un estudio descontextualizado. Y yo creo que en ese sentido los geógrafos tenemos que aportar este grano, porque siempre son políticas o estudios centralizados que no toman en cuenta el territorio. Pues entonces, ir como ya a lo más micro, a cuánta persona vive aquí, y si no hay datos, levantarlo uno. Es decir, en el caso de nacimiento había un vertedero en un área rural y claro, la información no está en específica, así que levantamos las casas y cuánta gente vivía en las casas y cuánta gente en el fondo estaba teniendo problemas de salud digestivos porque claramente eso se está infiltrando, ese vertedero, en la agua subterránea. Entonces, ahí ya no hay información, pero hagámosla nosotros y darle el contexto a nosotros y eso yo creo que es vital. Y también vital, igual otra cosa importante, digamos, esta comparación. Como esta gente está cerca de esto y tiene estas características, tiene estas afectaciones de salud, y vamos a otra parte donde no está este elemento y vemos. Y ahí comparamos. Y eso yo creo que es vital, al menos. Y la geografía es súper importante. Súper, muy esperanzador tu mensaje, pues, Eva, porque en el fondo también da, en el fondo abre, ¿cierto? Otro ámbito que quizás en tercer año no se ve tan evidente. Bueno, hay algunos salen de la carrera y todavía no tampoco ven esta parte como tan potente, o sea, la potencia que tiene. Sí, Como tú dices, el tema del COVID, el tema de las cuarentenas, cuando se intentaron las cuarentenas dinámicas también, que era que cercar algunos espacios y otros no, eh, era una apuesta también, ¿cierto? Una apuesta de comprender los fenómenos de salud desde una perspectiva no solamente espacial, sino que geográfica, ¿cierto? En términos de cuáles son todos los determinantes, ¿cierto? Sociales y ambientales que inciden o en los contagios, en el caso de la enfermedad infecciosa, o en las consecuencias de la salud de estar expuesto, ¿cierto?, a alguna fuente en este caso, de contaminante o de disrupción, ¿cierto?, de una condición ambiental que podría ser, por ejemplo algo que hoy en otro espacio lo espero hablar, que son las olas de calor, por ejemplo. Las claro. olas de calor también son producidas antropogénicamente cuando generamos espacios, ¿cierto?, con mucho concreto, que ahí nadie está contaminando, ¿cierto? Uno no le llamaría contaminación, pero cuando generamos demasiados espacios con cemento o cortamos, ¿cierto?, los flujos de viento,
podemos producir espacios muy calientes y cuando esos espacios sobrepasan los 35 grados, hay personas que empiezan a manifestar efectos sobre la salud, que como tú decís, no lo asocian como un problema de salud serio y dicen, bueno, un dolor de cabeza nomás, bueno, me bajó un Claro, poco la presión, pero no hay un culpable de eso, y a veces sí hay culpable. O más bien, claro, nosotros no somos abogados, nosotros no andamos buscándolo a los culpables, ¿cierto? Aportamos en el diagnóstico. Y eso yo creo que es muy potente. Así que, bueno, muchas gracias, Seba, por este contacto, sí, por este contacto telemático. Eh, por resumimos, ¿cierto?, en poquito rato el caso de Coronel y el caso de Nacimiento, y que estoy seguro que ambos casos nos van a dar para hablar el próximo semestre también, cuando vamos a tener, ¿cierto?, ya los resultados del estudio en Coronel, y en Nacimiento ustedes, por lo que veo, tienen ahí para rato, así que van a seguir avanzando. sí. Ya, pues muchas gracias igual por el espacio y ojalá alguien se motive a trabajar con Nacimiento. Súper. Ya, pues Seba, muchas gracias. Saludamos a los Vale, estudiantes presentes ahí, a Felipe, Pablo, Antonia y Ángel, y a los que nos van a escuchar también después en esta grabación. ¿Ya? ya, Nos pues. vemos. Nos Gracias. vemos, muchas Gracias. gracias. Chao. Chao, chao. Ah, gracias. Chao.